Ya bien, chicos, vamos a entrar entonces, vamos a entrar a la etapa de la independencia, a la etapa de la emancipación. Ya entramos a ese tema. Ya, y para empezar, cuando hablamos de este tema de la emancipación, la independencia, es un tema del siglo XVIII y también XIX, ¿no? Sobre todo inicios, sobre todo XVIII. Ya, y este tema del siglo XVIII, chicos, es plato favorito en exámenes de admisión. Siempre viene uno, dos, tres preguntas. A veces todo viene. Vino en una ocasión, en un examen de admisión, todo lo que es tema del siglo XVIII. ¿Por qué? A ver, tal vez te preguntarás. Porque estamos en la tierra de la cuna de la libertad americana, donde se logró la independencia, ¿no? Contra España en las pampas de Ayacucho, ¿sí o no? Por eso le gusta preguntar cuál quinoa miércoles. Oh, saca de tu cerebro quinoa y métele maca dentro, man. Porque leche, hay que meterle leche, man, al cerebro. Ya, por eso, chicos, este es plato favorito en exámenes de admisión. Y hay que prestar bastante atención. Y si tienen dudas, a preguntar, hermano. Ya, hoy si había data, bacán sería con data, pero ya, pizarra, no importa, vamos a hacer a nada, ya no importa, a ver cómo sale. Ya, empezamos, chicos. A ver, cuando hablamos nosotros de la emancipación o la independencia, profesor, ¿de qué año a qué año se desarrolló la independencia? A 1780 hasta 1824, hasta la batalla en las pampas de Ayacucho. Ay, ay. Salud, gracias, mano. ¿Dónde? Eso cuando ingresas, mano. ¿Cuándo será? Ya. Tiene que ser en noviembre, mano, si no, ¿cuándo? Ya no falta mucho, septiembre, octubre, noviembre. Ya, no importa. Ya. Ya, igual yo tengo igual les vas a extrañar. Ya, vamos entonces. Entonces, algunos lo consideran a la independencia, a la emancipación, a partir desde la proclamación de independencia de San Martín, ¿cuánto? 28 de julio de 1821, a partir de ahí. Pero no fue así, mano. Ya fue hasta 1824, ¿no? Ya no olvides, ¿ah? Ya, entonces mira acá. Cuando hablamos nosotros de la emancipación, ya lo primero que tenemos que saber es qué es lo que pasaba en el mundo, qué es lo que pasaba en el contexto de la historia universal, ¿ya? Y cuando aquí en América se estaba desarrollándose la emancipación, es decir, las rebeliones indígenas del siglo XVIII, ¿qué pasaba en el mundo? Por ejemplo, ¿qué pasaba en Inglaterra? ¿Había perras? No, sino en Inglaterra. Ah, en Inglaterra se estaba desarrollando lo que es la revolución. La revolución industrial. ¿Ya? La revolución industrial. ¿Ya? ¿Y qué es la revolución industrial? Son cambios tecnológicos, son cambios. Claro, mano. Aparece acá, profesor, grandes tecnologías que van a funcionar a la energía, gracias a la energía del carbón. ¿Qué va a generar el carbón? La energía del vapor. Por eso en Inglaterra vas a escuchar locomotoras que van a decir mi garganta se la mano, no se puede. A ver, ustedes, ¿qué van a decir? No es cachacacha, mano. Es shaka. Recuerda, mano. Tal vez tú te preguntarás, profesor, ¿pero qué tiene que ver la revolución industrial que pasaba en Inglaterra con la emancipación en América? ¿Qué tiene que ver? Fácil, mano. Gracias a la revolución industrial, Inglaterra va a obtener grandes ingresos económicos. ¿Y estos ingresos económicos dónde lo va a invertir? Los ingleses van a apoyar a los países sudamericanos para que logren su independencia contra
España. Ah, o sea, Inglaterra era bueno con nosotros. No, nos daba la mano porque había intereses económicos de por medio. Por eso, hijos, en esta vida nadie te gusta, nadie, nada te ayuda gratis, mano. Si alguien en recreo te ha invitado, ya fuiste, mano. Boquita come, corazón contento. Y luego potito paga, ¿sí o no? Ahí está, entonces, mano, mira, por favor. ¿Y por qué Inglaterra nos daba la mano? Shh, ¿por qué Inglaterra nos daba la mano? Es que los ingleses lo que querían era desfasar a España de su colonia y coronarse como nuevos dueños de este continente. Lo que quería Inglaterra era buscar nuevos mercados en las colonias de España. Mira, ¿tiene que ver o no? Sí, mano. Ya, y no solo eso pasaba, sino también en el mundo, ¿qué pasaba en Francia? Se estaba desarrollándose, profesor, a ver, silencio, pendejos, se estaba desarrollando la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿cuándo se desarrolló? 1789. Cuando te hablan de este tema, es la toma de la Bastilla. Bastilla, man. Donde al rey Luis XVI lo estaban guillotinando. Y a su mujer también. ¿Cómo se llama su mujer? María Antonieta. ¿Cuál de las Nieves, miel? La Chilindrina, miel. Ya, a María Antonieta, mano. Ya, a Luis XVI lo estaban guillotinando en Francia. Y cuando lo matan al rey Luis XVI de Francia, termina el régimen absolutista francés. Termina la monarquía absolutista en Francia. Y en Francia, gracias a la Revolución Francesa, aparecen los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Ah? Claro, mano. Y, claro, en la Asamblea Constituyente. Por eso, en Francia, cuando aparecen los derechos del hombre y ciudadano, ¿qué decía sus derechos? El hombre es inherente a la libertad, no viene como esclavo. Y esos derechos lo trae un precursor desde Francia a América. Y es quien lo trae, Antonio Nariño lo trae, mano. Antonio Nariño. ¿Ha dicho, Manacho? Ya está bueno. Ya vamos, mano. ¿Y qué pasaba en Estados Unidos? ¿Cuál negrito miércoles? En Estados Unidos se lograba, se estaba desarrollándose la independencia de las 13, la independencia de las 13 colonias norteamericanas. A ver, Estados Unidos, ¿cuándo logra su independencia? El 4 de julio de 1776. Ya, pero Estados Unidos logra su independencia con una batalla. ¿Cuál Waterloo, miércoles? Era Napoleón, miércoles. Con la batalla de Yorktown y terminó con el Tratado de... Claro, está bien. Tratado de Versalles o Paz de París, me lo llamaban así. Ya, no te olvides, mano. Claro, pero es por eso el primer presidente de Estados Unidos es George Washington. ¿Cómo te vas a recordar? Washington. Ya. ¿Quién es el primer presidente de Estados Unidos? Washington. George Washington. Y el segundo, del chicle. ¿Cuál Lumière? Chicles Adams. ¿Y quién es el segundo presidente? John Adams. Y el tercero, Thomas Jefferson. Recuérdense del jetón en nuestro jugador, mano. Cuarto, ¿quién es? Y el último, ¿quién es? Trump, ¿sí o no? Así nomás, mano. Ya. ¿O estás bien, no? Ya, mira. Ahí está, mano. Esa es la... Ya, ahora, profesor, ¿pero qué tiene que ver la independencia de las 13 colonias con la emancipación con el Perú? Porque en Estados Unidos aparece su Constitución y es un modelo para nosotros. Ustedes van a decir, pero si los norteamericanos lograron su independencia, nosotros, ¿por qué no? Entonces ustedes dijeron, ya, y por eso van a lograr su independencia. ¿Está bien o no? Ya. ¿Qué más ocurría, mano?
¿Qué pasaba con España? Un chatito invadía España. Gracias, hijo. Se va un chatito invadía y se da la invasión. Claro, se da la invasión francesa. ¿A dónde? A España. Un chatito invadía España. Ya. Y profesor, ¿qué tiene que ver, profesor, cuando Napo invade España con América? Es que cuando Napo invade España, pucha, España, ¿qué descuida? Sus colonias. Y ustedes, los indios indígenas, van a empezar a buscar su emancipación, aprovechando la coyuntura que ocurría en España. Por eso tienen que agradecer bastante al Chato Napoleón. De nada, hijo. Así somos los chatos, son buenos, así, ayudamos a los indígenas, así. Ya, entonces, hermano, ahí está, hermano. Ahora, más, profe. En el mundo, en el siglo XVIII, había aparecido un movimiento que va a cambiar la manera de pensar. Aparece el movimiento, el Taquionjo. Oye, ¿cuál Taquionjo? Aparece la ilustración, el ciclo de las luces. También se llama ciclo de Krebs. Ya, oye, ya. Ciclo filosófico, también llamado ciclo de las luces, iluminismo, racionalismo, enciclopedismo, todismo, adquirismo también lo llaman en quechua, hermano. Ya, ahí está, enciclopedismo también lo llaman. Entonces, ahí está, mano. Estos acontecimientos que ocurren en el mundo van a tener que ver bastante con la emancipación. Ahora vamos, manos. Entonces empezamos el tema. Entremos al tema. Mira, escuchen. Para que los países de Latinoamérica o de Sudamérica logren su independencia de España, fue desde el momento que en España ingresaron en el siglo XVIII nuevas dinastías de reyes a gobernarnos. Recuerda, en el virreinato, ¿cuántos reyes nos gobernaron? Es miércoles. Oye, son virreyes, reyes. 11 reyes. Y de estos 11 reyes, ¿son de qué dinastías? 3 dinastías. Trastamaras, Habsburgos, Borbones. Siglo XVIII, ¿qué dinastía ingresó? Los huevones, los Borbones. Ya, entonces, mira, entra, hoy Satanás, escucha, entra lo que es la dinastía los huevones. Ahí están los Borbones. ¿Entró quién, por ejemplo? Entró este señor de nombre Felipe, ¿qué? Ya. Más tarde entró Carlos III. Más tarde entró Carlos Cacho, ¿no es? Carlos IV. Y su hijo, ¿cuál Felipe? Fernando VII. ¿Estás bien, hija? Felipe es tu ex. Te estás equivocando. Ya, entonces mira, mano. Se me está garganta. ¿Cuál Hals miércoles? Eso es peor, mano. Ya, ¿me quieres matar ya? Ya, está bien, pe. Ya, ahora sí, no, ya vamos. Ya, por ejemplo, cuando Felipe V era rey de España, hoy España fue derrotado, humillado fácilmente ante Inglaterra en el combate de Angam. Ya, en el combate, hoy estás bien, ¿no? En el combate de Trafalgar, donde España pierde un hermoso territorio llamado el Cañón de Gibraltar. Y España pierde la Armada Invencible. ¿Y qué era la Armada Invencible? Oiga, en un ejército español que era difícil de vencer, pe mano. Por eso Inglaterra lo destrozó, pe mano. Inglaterra lo destrozó. Y cuando España fue derrotado, España entra rápidamente en un deterioro. Y más tarde entró Carlos III. Y Carlos III, como España estaba en una crisis, Carlos III quiso salvar la crisis española haciendo ¿qué? ¿Desarrollando qué? Reformas borbónicas. Y a mano. Y más tarde, cuando ya el rey de España era Carlos IV y Fernando VII, un chatito invade España.
Napoleón, claro, Freddy, el que tiene su buena parte, invadía España. ¿Te das cuenta, mano? Mira, te das cuenta, mano, acontecimientos, ¿no?, que pasan. Por eso, esto quiere decir que en el siglo XVIII España se encuentra en conflictos con sus países vecinos, mano. Por eso descuida sus colonias, mano. ¿Ya? Entonces vamos acá. Nos concentramos primero con Felipe V y Carlos III. Primero, a ver. Ya. Si España se encuentra en crisis, este rey llamado Carlos III de la dinastía Borbón, este rey va a desarrollar supuestamente para salvar la crisis española y hacer cambios en España religiosos, militares, económicos y administrativos. Carlos III desarrolla las reformas borbónicas, pero déjenme aclararlo. ¿Pero quién inicia a elaborar reformas borbónicas? Felipe V. ¿Pero quién hizo mayor cantidad de reformas borbónicas? Carlos III. Ya, entonces, ¿qué son las reformas borbónicas? Hoy mejor, papate ante el papacuchi. Claro, cuando te hablan de las reformas borbónicas, son una especie de paquetes de medidas que Carlos III desarrolló supuestamente para salvar y hacer cambios en España y en América, en las colonias. Es que España recién se dio cuenta que España necesita hacer cambios. Ya que estaba con el sistema feudal, se dio cuenta que mientras otros países estaban en la revolución industrial, España estaba con feudalismo. Por eso España se da cuenta muy tarde y quiere hacer cambios en España y en las colonias para salvar la crisis española. Pero este Carlos III, en vez de salvarlo, peor lo va a joder, peor lo va a fregar a España, lo va a cagar. ¿Cómo? Cagando, profesor. Ya, ¿y cómo así? Mira. Oye, ahí está. Ya, la pregunta es, oye, ¿qué estaba escrito en las reformas borbónicas de Carlos III? Profesor. Carlos decía, oye, vamos a decretar régimen. ¿Régimen de qué? ¿Régimen de puercos? No. Régimen de puertos libres. Ahí está, mano. ¿Y a qué se refiere puertos libres? Con este decreto, puertos libres, oye, el rey de España, Carlos III, al decretar puertos libres, ¿qué rompe? ¿Qué rompe? Rompió el monopolio comercial. ¿Qué era el monopolio? España tenía que practicar solo comercio con sus colonias solo con España. ¿Te das cuenta? Y había una institución que controlaba el monopolio. Casa de Contratación de Sevilla, ¿sí? Ya, eso fue en el virreinato. Pero ahora en este tema, cuando Carlos III decretó puertos libres, rompe el monopolio. Y desaparece. ¿Qué institución? Casa de Contratación de Sevilla y el monopolio. Entonces, si no hay monopolio y si no hay la institución Casa de Contratación de Sevilla, es, profesor, comercio libre. Eso quiere decir que cualquier país puede ingresar a practicar comercio con las colonias de España. Y sobre todo, ¿qué país? Inglaterra. Y España le dijo, oye, Inglaterra, ¿por qué eres perra? Ya, mira. Le dijo, oye, Inglaterra, ¿te has dado cuenta? ¿De qué? Que ya no hay monopolio. Oh my God, dijo. Ya. Y profesor, y le dijo, oye, Inglaterra, ahora sí tú puedes entrar en mis colonias. Inglaterra dijo, of course. Oh, yes. Oh, let's go. Oh my God. Dijo profesor. Oh, fucking. Dijo profesor. Entonces, ya, ahora si Inglaterra quiere ingresar a las colonias de España, hoy España dijo, oye, Inglaterra, si quieres entrar a mi colonia, hay que hacer un tratado, mano. ¿Cuál Versalles, mierda? Más cagado que baño público, mierda. Ya, el tratado de Utrecht. Y con el tratado de Utrecht, España le dijo a Inglaterra, si quieres entrar a mis colonias, con el tratado de Utrecht, tus barcos comerciales tienen que pasar revisión por mi puerto, por Sevilla. Inglaterra, si quieres entrar a mis colonias, con el tratado de Utrecht, solamente tienes que llevar
650 toneladas de mercadería a mis colonias. Más no. Pucha. Y Inglaterra dijo, oh, yes. Cooking, ¿qué es cooking? Ya. Entonces, mano, ¿qué hace Inglaterra? Inglaterra cumple el Tratado de Utrecht, no lo cumple. Ni siquiera llevaba 650 toneladas. Y llevaba más de 1000 toneladas escondidas en sus embarcaciones hacia las colonias. Hoy ni siquiera sus embarcaciones comerciales pasaban por Sevilla, se iban de frente. Entonces dime, estas reformas al decretar puertos libres, ¿a quién benefició mayormente? A Inglaterra y perjudicó a España. ¿Te das cuenta, hijos? Eso es reforma. Puertos libres. Listo, mano. ¿Y cuál es la otra? Ah, profesor dijo, Carlos III dijo, vamos a crear ¿qué? Vamos a crear nuevos ¿qué? Nuevos virreinatos. Quitando territorio del virreinato ¿de quién? Del Perú. Quitando territorio del virreinato del Perú. Ahí está. Profesor, y para que tú te recuerdes eso, recordemos el virreinato. ¿De dónde a dónde era el virreinato? ¿De dónde a dónde era el virreinato? Ah, era desde dónde? Era desde Panamá hasta Cabo de Hornos, ¿sí o no? Menos 3 lugares, ¿se recuerdan? Venezuela, Guyana Francesa y Brasil, lo más grande del mundo. Ahí está, man. No te olvides, ¿ah? ¿Cuál Países Bajos, pendejo? ¿O estás bien, no? Ya, ahí está, pe, man. ¿Te das cuenta? 3 lugares no eran. Brasil, ¿por qué no era? Ah, debido al Tratado de Tordesillas, ¿sí o no? Portugal. ¿Y Venezuela y Guyana, por qué no eran? Eran de México, ¿sí o no? Ya, a pesar que estos 3 no eran, el virreinato sigue siendo enorme desde Panamá hasta Cabo de Hornos. Y la pregunta es, ¿y cuántas audiencias tenía el virreinato? ¿Cuáles son? Panamá, Panamá, Chile. A la mía, canta solo miércoles. También. Ya, vamos a anotar a Panamá. Tenemos a Santa Fe, Quito, Lema. ¿Cuál Chancas miércoles? Charcas, Buenos Aires y Chile. Ya nuevamente, ¿cuántas audiencias tenía el virreinato? ¿Cuántas? 7. Vamos, chicos, ¿cuáles son? Panamá, Panamá, Suma. Qué monstruosidad, mano. Muy bien, hijos. ¿Cómo él debe estar alegre? Soy el derecho estaba a un saco. Allá. Ya, entonces mira, mano. Ya, ¿qué son las audiencias? ¿Qué son las audiencias? ¿Qué son las audiencias? Son los que administraban jus. ¿Dónde? En las colonias. Estaba conformado por 8 jueces que hacían. ¿Dónde? Ya, la principal. La más antigua. ¿Dónde queda? México. Es fácil, mano. Ya, ahora. Pero esto es virreinato. ¿Pero qué pasó en el siglo XVIII con las reformas? Carlos III dijo, vamos a crear nuevos virreinatos, quitando virreinato del Perú, territorio del virreinato peruano. Y nos quitan esto, güey. Si hemos dicho esto, tío, no. Manan, tío. Manan, tío, racosum. Ya, pregunto. Vamos. ¿Para qué nos quitaron esto? Ah, ¿se recuerdan o no, pendejos? Se va a crearse el virreinato de qué? De la Nueva Granada. ¿Te recordaste? Ya, ¿de qué año? 1717, ¿sí o no? Ya, ¿qué audiencias perdimos? Panamá, Panamá,
¿Cuál Lima miércoles? Perdimos 3 nomás. Ya, se va, mano. Quitan otro. Tío, no. Manam, tío, umasapam. Ya. ¿Para qué nos quitaron esto, man? Chocolates. Nos quitan para crear un nuevo virreinato. Claro, nos quita para crear el virreinato del río de la Plata. ¿Y cuándo se creó esto? 1776. ¿Qué audiencias perdimos? Charcas y Buenos Aires. ¿Cuál Panamá, mierda? ¿O estás bien, no? Ya, pregunta. Shh, mire este año. ¿Cuál la UNCH, mierda? La UNCH es 1676. Vamos, mire este año. La independencia de las 13 colonias. Tiene que ver, si no, lo relacionan. Por eso esta pregunta del siglo XVIII, estos temas del siglo XVIII son frecuentes en examen de admisión. Lo combinan HU con HP. Por eso es plato favorito para la UNCH. Ya, mano, ya presten atención, pendejos. ¿Ah? Ya. Ya, ahora sí se recordaron, ¿verdad? Y nos quitaron también esto, ¿te recuerdas? Para hacer una capi, ¿sí o no? Ya, pues, por demasiado. ¿Y el Perú cómo quedó? Así hemos dicho. Oye, ¿estás bien, no? Ya, vamos, te aplico la Santa Inquisición, pendejo. Ya, mira. Ya. Controla de la rata, dice, mano. Ya, así quedó el Perusión. Ya, muy bien. Eso es crear nuevos virreinatos, mano. Listo, mano. Ahora, ¿qué más, profesor? ¿Qué más decía las reformas borbónicas? Ah, decretaba expulsión ¿a quién? Expulsar a la orden religiosa de los jesuitas. Y hay que preguntarnos, ¿y por qué expulsaron a los jesuitas? Y hablemos de los jesuitas. A ver, chicos. Los jesuitas eran una nueva orden religiosa que llegó en el siglo XVIII. Recuerda que la primera orden religiosa que llegó al Perú es los dominicos, seguido por los franciscanos, seguido por los mercedarios, luego jesuitas. Y los jesuitas, oiga, era una orden religiosa bien poderosa en el siglo XVIII. Y los jesuitas en América concentraban mayor cantidad de riquezas y provocaban corrupción. Y los jesuitas, como tenían universidades jesuitas, colegios jesuitas, profesor, ¿quién se educaba en sus colegios jesuitas? Ustedes, hermano, indígenas. ¿Y quién les educaba a ustedes? Los jesuitas. ¿Y qué ideas les estaba impartiendo? Ideas liberales de la ilustración. Ahora el indígena tiene en su cerebrito la ilustración. Por favor, ideas liberales. ¿Te das cuenta, mano? Y por eso los indígenas comenzaban a rebelarse. Y por eso Carlos III de España dijo, hostias, ¿quién está educando a los indígenas impartiendo ideas de independencia? Joder, hostias. Y Carlos III desde España dijo, los jesuitas. Y por eso con las reformas borbónicas vamos a expulsar a los jesuitas de América. Y en aquel entonces, ¿quién era el virrey del Perú? Manuel Amati Junet. Y ese señor expulsó a los jesuitas. ¿Ya te das cuenta, mano? Y por eso cuando expulsan a los jesuitas de América, desaparece la segunda universidad más antigua del Perú. San Ignacio de Loyola, fundado por Inico López de Ricalde. Esa universidad era la segunda más antigua. Desaparece. ¿Y quién se vuelve la segunda? La UNCH. En duda, man, hay una discrepancia. Para la UNCH es la segunda. Para Cusco, San Antonio de Abate del Cusco. Para Guantes, La Ponti, mano. Ya miren. Entonces, mano, escuchen. Por eso hay que acomodarnos. Aquí en Huamanga nosotros defendemos que la UNCH es la segunda universidad. La tercera es San Antonio de Abate del Cusco. La primera es la San Marcos, que fue creada el 12 de mayo de 1551. Y la última,
la Autónoma Universidad de Guantánamo. Claro, hermano, el año pasado salió la primera promoción. Eso está en si es que han aprobado. Bien, ya. Ya. Entonces, mano, así se expuso a los jesuitas. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué más decía? Y esto es el detonante para que alguien se rebelara. La alza de el alza de cobro de impuestos, de tributo. ¿Cuánto por ciento? Del 4 al 6%. Este es el detonante de la rebelión de ¿quién? De Túpac Amaru II. Por eso vino en el examen, último examen de admisión, ustedes han dado, yo os he visto. Vino, profesor. Ya, porque Túpac fue afectado por esto. Porque a los inicios Túpac Amaru era reformista. ¿Qué es reformista? Solo quería cambios cortos, no quería la independencia. Apoyaba a la corona española, al corregidor, en los repartos mercantiles. Pero esto es el detonante de su rebelión y se vuelve separatista. En el examen, ¿cuál era la respuesta? Era separatista en el último examen de admisión. Viene, por algo te dije que este tema siempre viene en el examen de admisión. Siempre 1, 2, 3, hasta viene todo la pregunta. Por eso le gusta preguntarle a un este temita. Y a ver, vamos. Entonces, profesor, ya muy bien. Ahora, ¿qué más, profesor? Estas reformas borbónicas ya habían sido influenciadas por ¿qué movimiento? Por la Ilustración. La Ilustración. Ya había sido influenciado por la Ilustración. Listo, mano, ahí está la Ilustración. Ahora, entonces, ¿ideas de quién son estas reformas borbónicas? De Carlos III. Eso quiere decir que este rey ya había sido influenciado por la Ilustración. Por eso lo llamaron el rey ilustrado, o también lo llamaron el máximo despotismo ilustrado. ¿Correcto, manos? Listo. Ahora, muy bien, mano. Esas son las reformas. Muy bien, a ver, vamos hasta ahí. Ya. Mientras se desarrollaban las reformas borbónicas, profesor, en América se desarrollaban las rebeliones indígenas del siglo XVIII, o también llamado el ciclo de las rebeliones, porque en este siglo XVIII hay un montón de rebeliones en América, no solo en el Perú, sino en Uruguay, Paraguay, ya, pero no está en prospecto eso, sino mayormente hay dos. ¿Quién, profesor? Viene a ser Juan Santos. Juan Santos, ¿qué? Hachahualpa. Tenemos a Juan Santos Atahualpa. Listo, otro. La rebelión de Túpac. La rebelión de Túpac Amaru, ¿qué? Segundo. Ahí está mal. A ver, hablemos primero de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Ya, a este señor se rebeló, ¿qué año? Vamos. 1742 al 54. Ahí está, mano. ¿Quién era él? Él se decía llamar el Inca selvático. Le decían el Quecha Inca, que significaba el salvador de miserias. Y este señor se decía ser descendiente del Inca Atahualpa. Y este señor conoció Europa, conoció África. Ni tú, Anta, conoces, pero él conocía Europa y África. Y este señor fue educado por jesuitas. Y no era cualquier huevón. Era un huevonzazo. Hablaba 6 idiomas. Hablaba el piro, el campa, el achaninca, el guambisa, el castellano, quechua. ¿Cuál inglés, pendejo? Ya, ahí también. Ese señor hablaba así. Y este señor, a ver, ¿en qué región se revela? Eso es lo que viene en el examen. A ver, vamos a ver. A ver, lo que te viene en el examen es que este señor se va a revelarse en el Gran Pajero, en el Gran Pajonal. Si no te viene con ese nombre, en la Selva Central. Facilito nomás, amigo. En la Selva Central. ¿Y dónde queda esto? Queda en la región de Junín, mano. Ahí está, en la región de Junín. Su rebelión mayormente se concentró ¿dónde? En la selva. Ahí está, mano. Ya, y la pregunta es, ¿y por qué este señor se rebela? Causas de su rebelión, ¿por qué? Vamos a anotar, mano, esto.
Entonces vamos a notar, primera causa, mano. ¿Por qué se revela él? Uno, se va a rebelarse contra quién. Contra la evangelización. Contra la evangelización de los frailes franciscanos, profesor, contra la evangelización de los frailes franciscanos. Ya, otro, ¿por qué más? Ya, primero te explico esto. ¿Por qué decimos contra la evangelización de los frailes franciscanos? Ya, así te explico. Aquí en Huamanga hay una iglesia franciscana. El arco más grande, el Arco del Triunfo en Huamanga. A su costado hay una iglesia. Esa es la iglesia de San Francisco de Asís. ¿Y quiénes viven ahí? ¿Tú eres franciscano? Tú eres mercedario, creo, mano. Ya, a ver, vamos. En esa iglesia viven franciscanos. ¿Y cómo se visten? Uy, con su túnica marrón, con su cordón blanco en su cintura, con su sandalia, con su capucha, su cruz. ¿Y cómo lleva la cabeza, mano? Pelado, mano. Ya, imagínate que estos frailes ingresaron a la selva central y a pobres indios los ha vestido igual que ellos y los ha rapado su cabello, mano. Ya dime, ¿qué es eso? Eso es imposición. Claro, por eso contra esos abusos se revela él, mano. Pero a pesar de eso, este señor ya era cristiano, ya era católico cristiano, señor. Se revela, mira. Porque su objetivo de su rebelión, ¿cuál es? Guerra, exterminio y expulsión de los españoles y los negros. Estaba en contra de los españoles y negros. Quería restablecer el imperio del Tahuantinsuyo. Por eso se decía llamar el descendiente del Inca Atahualpa. Ya, si te preguntan, ¿cuál es el objetivo de Juan Santos Atahualpa? Guerra, exterminio y expulsión ¿a qué? Españoles y los negros. Ahí está. Y restablecer el imperio del Tahuantinsuyo. Ya, ahí está. Ya, contra la evangelización se revela. ¿Y también contra qué? Por los abusos que cometían. Por los abusos de los españoles contra los indígenas en una mina. En la mina llamado Cerro de la Cachi, de la Salma. Contra eso se revela. Y este señor, déjenme decirlos, nunca fue vencido por los españoles. Nunca fue. Habían dos virreyes que trataron de sofocar esta rebelión. Habían dos virreyes. Profesor, ¿quiénes son? Se llama, profesor, José Antonio Manso de Velasco. ¿Y quién es el otro? Voltea su nombre. Antonio José de Mendoza. ¿Viste que es fácil recordarlos, o no? Ya. Y estos dos virreyes en vano trataron de derrotar la rebelión de Juan Santos. Él nunca fue vencido, los españoles. Al contrario, Juan Santos Atahualpa hizo una alianza con tribus de la selva Amazonas. ¿Con qué tribus? Hizo alianza con Arahuax. ¿Cuál Arahuax? Eso es Chavín. Ya, con la tribu Piros, los Campas, los Ashanincas, los Guambisas, los Shirimisis, los Amuesas, los Hachamisis. Mi amigo. Él hace alianza con tribus de la selva. Y eso quiere decir que su rebelión es de carácter multilingüística, multiétnica, mano. ¡Hala, hoy! Hoy. Me estás probando. Ahorita yo te voy a probar, mano. Ya, miren acá. Ya, este señor nunca fue vencido. Como hizo alianza con tribus de la selva Amazonas, él derrotó a los españoles en varias batallas. Su batalla más famosísima es la batalla de Quimiri. ¿Cuál Quimiri miércoles? Quimiri. Aquí arrasó a los españoles y luego derrotó a los españoles en la batalla de Quizopango. En Quizopango. Derrotó a los españoles en Andamarca, en Nijandaris. Ahí está. Y Andamarca también. Pero su batalla más famosa es Quimiri, man. Ahí les hizo el amor a los españoles.
Ya, pregunta. Pregunta. Si este señor nunca fue vencido por los españoles, ¿su rebelión ha sido fructífero o fracasó? ¿Qué dicen? Fracasó su rebelión, a pesar que nunca fue vencido por los españoles. ¿Por qué fracasó? Claro. Hijo, su rebelión fracasó a pesar que nunca fue vencido por los españoles. ¿Por qué? Porque, claro, su rebelión solo se concentró ¿dónde? En la selva central nomás. Pe. ¿Y tú qué crees? ¿Que el ejército español está más poderoso en la selva? No, estaba en Lima. Por eso fracasa su rebelión. Además fracasa también porque esta rebelión no buscó ayuda a la rebelión de los quechuas en la sierra. Claro, imagínense que los dos se hubiesen unido. Uy, aquí nomás estaríamos hablando la independencia del Perú y de toda América. Ya no estaríamos hablando de esta hueva, está en la cama. Tu prospecto se ha incrementado, pe mano. Yo estaría dictando esto más tranquilo, mira. Da rabia. Ya, entonces, mano, ahí está, pe. Ya, si fracasa, ¿y qué pasó con él si fracasa? En realidad no se sabe qué pasó con él. Hay otros dicen que lo envenenaron. Otros dicen que enfrente de sus soldados se volvió una nube y ascendió a los cielos. Pucha, se crea la nube voladora, dice, mano. Y Juan Santos Atahualpa. Otros dicen que estaba corriendo, se resbaló. Y no murió, pero no sabe dónde fue enterrado. Pero la mayor parte de historiadores coinciden que este señor murió por vejez natural, pero no se supo dónde fue enterrado. Lo cierto es que este señor, después que desaparece o muere, recién los españoles, ¿qué hacen, man? Toman el control de qué son. Recuérdate, como consecuencia de su desaparición, los españoles, ¿qué hacen? Los españoles toman ¿qué? Toman el control de qué? De la zona llamado la Merced, man. Los españoles toman el control de la zona llamado la Merced. Ahí está, man. Ahí está. A ver, les pregunta, puntos esenciales que te vienen. ¿Qué te viene de este señor? Siempre viene región donde se revela. Ya les voy diciendo. No me preguntan, cuando falta una semana del examen, me dicen, profesor, danos las fijas. Ya estoy dando las fijas. ¿Qué te viene? ¿Dónde se ubica su rebelión? Causas. ¿Y cuál era su objetivo de su rebelión? Guerra, expulsión a los negros y españoles y restablecer el imperio del Tahuantinsuyo. Ese era su objetivo de él. Y ya, ¿qué característica tenía su rebelión? Muy bien, multiétnica, porque hizo alianza con tribus de la selva Amazonas. Allí en Chumanacho. Ya, mira su cara, da miedo. Ya, pero da miedo tu cara. Ya, mira, es lo que hay, pero ¿qué vamos a hacer? Así te hizo, presión. Ya, vamos acá, miren. Pero ¿cuál es la rebelión que más promesas traía? La rebelión de Túpac. Esta rebelión de Túpac trajo problemas al virrey del Perú y trajo problemas también al rey de España, mano. Hizo temblar esta rebelión. Ya, hablemos de Túpac Amaru II. ¿Quién era él? Su verdadero nombre. José Gabriel Condorcanqui y Noguera. Este señor se casó con una linda mujer, mano. Con Milet Figueroa. No, con Miquela, ¿qué? Con Miquela Bastidas Puyucaba. Y esta señora era acompañado de otra mujer. Era Tomasa Tito Conde Maita. Esta era la cacica de Acos. La cacica de Acos. Ahí está. ¿Y quién era Túpac? Túpac también no era cualquier huevón. Es un cacique. Es un curaca cacique llamado por los españoles. Cacique, los españoles lo llamaron porque era descendiente de la nobleza incaica. Por eso, claro, andaba con su somero, grandazo los caciques, con su capa, con una vara en la mano. Andaba chorado los caciques. ¿Es un título otorgado por los españoles? Sí, mano. ¿Y a quién se les llamaba caciques? A la descendencia de la nobleza incaica. Por ejemplo, Túpac Amaru II, su madre es Juana Pilco Huaco. Y Juana Pilco Huaco es hija del último inca de Vilcabamba.
Tupac Amaru primero. Y Tupac Amaru primero es hijo de primer Inca de Vilcabamba, Manco Inca. Y Manco Inca es hijo, hermano de Huáscar y Atahualpa. Y estos tres son hijos de Huayna Cápac. ¿Y Huayna Cápac, hijo de quién es? Tupac Yupanqui. Y Tupac Yupanqui de Pachacuti. ¿Y Pachacuti? Huiracocha. Huiracocha, Yaguarhuaca. Entonces, ¿de dónde viene este pendejo? Descendiente real de los panacas incas. Y a estos de la nobleza, los españoles lo llamaban cacique. ¿Y cacique por qué? Es un título. Cacique porque Tupac era jefe de pueblos de Tungazuca, Surimana y Pampamarca. Ahí Tupac apoyaba a quién? Al corregidor en los cobros de tributos, en los repartos mercantiles. Por eso al inicio te dije, al inicio que Tupac era reformista. ¿Y cuándo se vuelve separatista? Esto hizo esto. Esto lo provocó que se rebelara. Y a mano, ahí está Tupac Amaru. Su verdadero nombre, José Gabriel Condorcanqui Noguera. Y este señor fue educado por jesuitas en su colegio cacique en Cusco llamado San Francisco de Borja. Ahí se educó él, educado por jesuitas. Si Juan Santos Atahualpa hablaba 6 idiomas, él hablaba 3 idiomas. Hablaba el quechua, el castellano y el latín. Otra cosecha, man, este señor era cualquier opción, ¿no? Ya, y su mujer, wow. Su mujer, wow, hijo, wow, su mujer. Era bien hermosa, bien bonita, no era como ahora. Ahora son más hermosas. Ya, mira. Ya, escucha, no se molesten. Ya, mira. Ahí está. ¿Se lo van a creer? Allá. Pregunta, ¿cuándo se reveló este señor? 1780 al 81. Su rebelión fue en sí 13 meses. Ya lo ordenaron un año, primero. Ya, pero su rebelión, ¿cuántas etapas tuvo? ¿Cuál? 3 miércoles. 2. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2. ¿O 3? ¿Dónde está la foca? Ya. Ya vamos. A ver. Profesor, Cusco y el Alto Perú. Claro, en Puno, en el Alto Perú. ¿Te viene con estos nombres? No, sino te viene fase quechua, fase aymara. Tuvo 2 fases. Mira, te estoy diciendo. Y ya. Ahora, cuando él se revela, pregunta, ¿por qué causa se revela? Causas, apura. Apura, mano. La respuesta es sencilla. Este señor se revela porque este señor ha sido influenciado por qué movimiento. Por la influencia de la ilustración. La ilustración, ahí está. Influencia de la ilustración. ¿Has dicho, Manacho? Sí, ahora, ¿qué más? Profesor se revela por el mal gobierno. ¿Por el mal gobierno de qué? El mal gobierno de España contra quién? Con sus colonias. Con sus colonias. Es que lo había descuidado total, mano, porque en Europa ocurría un montón de cosas en España. En el siglo XVIII, España se encontraba en conflictos con sus países vecinos, en problemas. Por eso descuida sus colonias bastante. Ya, ¿qué más? También contra los abusos que cometían los españoles en la mitad. Por los abusos en la mitad minera. Ahí está, mano. Y también se revela porque él quería que se creara una audiencia más del Cusco, por eso también se revela. Quería hacer cambios nomás, por eso era reformista a los inicios. ¿Y a qué más? Se revela también contra los repartos. Contra los repartos mercantiles. ¿A cargo de quién? Mira, pensaban olvidar. Oye, ¿quién se encargaba de repartos mercantiles a precios bien elevados a pobre indio? Corregidor, pema. Contra los abusos de los corregidores en los repartos mercantiles. Recuerda que Tupac, amigos, es que el corregidor era bien abusivo, que reemplazó a los encomenderos para corregir los abusos de los encomenderos, pero resultaron ser más abusivos, sanguinarios los corregidores. Un corregidor lo obligaba a que lo venda
o lo compre, perdón, a los indígenas, mercancía de España. Le decía, hostia indio, tenéis que comprarme estos productos provenientes de España. Y el indio decía, manam papay, manam holgem cancho, pobre mi carne papa. Hostia indio, si no me tenéis que comprar los productos de España, me tenéis que trabajar en las minas. Y el indio, ¿qué indio quiere trabajar en las minas? Nadie, tenía miedo. Por eso el indio, en vez de ir a trabajar a la mina, prefería comprar, mano. Aputaita, mejor, manam rimancho chaimanga, guanyurusachme chaiman, manam rimancho. Mejor joico hay canelata, clavo de lorta, espejota, sedata. ¿Sí? Y el maldito corregidor aprovechaba eso y a pobre indio le vendía productos que él ni siquiera utilizaba y a precios bien elevados. Y el indio se endeudaba, pe mano. ¿Ya? El indio se endeudaba. Y si no tenía dinero, ¿cómo pagaba el indio, mano? O en su casa había un corral, pe mano. En su corral había chancho, cuchi, mano. Y le decía, aputaita corregidor, ama peñacuchu. Caída libre, son. Ya, caída libre. Ya, mira. Caída libre, saltando, señorita. Ya, mira. El indio se definía, papá y mana, mejor que en cancho. Y si el indio no tenía dinero, en su casa había un corral lleno de animales. ¿No? Y con eso pagaba. Le decía, aputaita corregidor, apaco cae cuchita, papá. Cae cuchita, hay un cuchisugmi, apaco cae infansu chay. Se va al profe Infanzón por el cuchicito. ¿No? Y si no estaba cuchi, si no había cuchi, Paco, y cae walpaita, papa, cae walpaita, dictan mi lenguajita, Paco. Ya, si no tenía gallina, Paco, y cae fridita. Cae cuija, alguien coto tus ojos, mi papá, ya, Paco, mis padres. Ya, y si no tenía cuy, hoy, Paco, y cae llama cunaita, cae picancha, cae llama cunaita. Y si no había llama, pucha, lo enviaba a su hija. Y su hija del indígena atendía al corregidor en sus haciendas, fe mano. Y como eran españolas, el corregidor estaba arriola, mano. Y el corregidor, pobre hija. Y ahí nacían, debido a los abusos sexuales, nacían las castas, mestizaje, abuso sexual, mano. Y si no tenía hija, su esposa lo enviaba. A su esposa también. Y si no tenía esposa, él mismo iba. Pero a él no lo abusaba, mano. Si no lo decía, hostia indio, recordéis que me debéis dinero por los repartos mercantiles. El indio dice, papá, suya vaya, manam pobre can, manam holgem cancho. Hostia indio, si no tenéis dinero, tú sabéis que me podéis pagar con tu fuerza de trabajo trabajando en las minas mineras. El indio, ya, apotay, tama piña cucho, risaj. Se iba, pe. Y si tenía suerte, volvía con el de las minas, con vida. Y cuando volvía con vida, el maldito corregidor se sorprendía, hostia, indio, regreséis con vida, joder, hostia. Pero el maldito corregidor hacía aparecer pretextos falsos y nuevamente lo enviaba a las minas. Y el indio se moría en las minas. ¿Y sus tierras quién se quedaba, pero? El corregidor. Entonces, ¿quién miércoles no puede odiarle así cuando es un personaje así, mano? Por eso era el más odiado los corregidores. Por eso, contra esos abusos, Tupac se rebela contra los repartos mercantiles que cometían los abusivos corregidores. ¿Ya? Pero ¿cuál es el detonante de su rebelión? Las reformas borbónicas alzaron ¿qué? Ajá, alza de cobro de tributo. ¿De cuánto por ciento? Muy bien, del 4 al 6%. Este es el detonante de su rebelión. Listo, mano. ¿Y cuándo empieza su rebelión? Su rebelión, en aquel entonces, cuando era él, profesor, él se rebelaba, ¿quién era el virrey? Ah. A ver, ¿quién era el virrey cuando él se rebela? El virrey era Agustín de Jáuregui. Jáuregui. Y visitador era Antonio de Arreche. Arrecho no, Arreche. Llamado. Entonces, ahora escucha. Su rebelión empezó una noche.
un 4 de noviembre de 1780. Esa noche había fiesta, mano, porque el rey de España, Carlos III, tenía su onomástico, cumplía años y se acostumbraba a celebrar tanto en España y en las colonias el cumpleaños del rey. Y justo esa noche había un corregidor del Cusco llamado, ¿quién te enseña quién es el más veterano de biología? Aliaga. Entonces, Antonio de Arriaga. Arriaga, mano. Entonces, este corregidor del Cusco, Antonio de Arriaga, celebraba el cumpleaños en el Cusco del rey de España. Y después de celebrarlo, salía con dirección a su casa. Es ahí donde Túpac, el 4 de noviembre en la noche, lo captura y Antonio de Arriaga, ¡zas!, lo ahorcaron a Antonio de Arriaga. La rebelión empezó esa noche. Y esa noche dijo Túpac, esa noche tengo la casa sola. Yo quiero jugar contigo al papá y al mamá. Y luego, los chetearte. No, mano. Entonces, mira, Túpac asesinó a Arriaga, el corregidor del Cusco. Pero más tarde, Túpac obtiene el 18 de noviembre de 1780 una importante victoria. Derrotó en la batalla de Sangarará a los españoles. En Sangarará, ahí está. Y después de esta batalla de Sangarará aparece su linda mujer, Miquela Bastidas. Y Miquela Bastidas le dijo, oye amor, Túpac Amaru. Incluso tenía un sobrenombre Túpac, con el cual Miquela lo llamaba. ¿Cuál Chipi miércoles? Chipi, eres tú miércoles. Chepe le decía. Chepe le decía. Ya, Túpac Amaru le dijo, oye amor Túpac, derrotaste a los españoles en Sangarará. Ahora yo te recomiendo que tomes el Cusco y pide ayuda a otros caciques en el Cusco. Y en el Cusco había un montón de caciques. Había el cacique Sahuaraura, Choquehuanca, Las Rosas. Y había un cacique de Chincheros que va a traicionar a Túpac Amaru, Mateo Pumacao, mire ese señor. Y por eso el error de Túpac es no tomar el Cusco. Se va al Alto Perú. Claro, a reunir más gente, más soldados. Mientras él se va al Alto Perú, los españoles tomaron Cusco. Y le compraron con tierras a otros caciques para estar en contra de Túpac. Los criollos le dieron la espalda a Túpac, mano. Indios nobles, por intereses feudales, lo traicionan a Túpac por tierras. Pero su error, no tomar el Cusco, no obedecer a su esposa. No obedecer a su esposa. ¿Por qué, peja? No, pero ya, más antes éramos así. Más antes éramos así, pero ahora somos peores, ya, mano. ¿Para qué obedecer, pecho? Ya, entonces mira acá. Y Túpac más tarde regresa del Alto Perú y quiso tomar el Cusco. Ya era muy tarde. Por eso fue derrotado. ¿En qué batalla? Fue derrotado en la batalla de Tinta, en la batalla de Checacupe, también lo llaman así, o también tiene otro nombre. Checacupe, también lo llaman Combapata. Ahí está. Y de esta batalla, Túpac se salva milagrosamente. Se salva milagrosamente. Y ahí estaba escondido en un pueblito de nombre Langui. Y no se sabía dónde estaba. Su mujer, Miquela Bastida, sus 3 hijos, Mariano, Hipólito y Fernando, también estaban escondidos. Ya. Pero ¿qué pasó? Su propio compadre, de nombre Francisco de Santa Cruz, lo traiciona a Túpac y lo entregó a los españoles. Su mujer, Miquela, Hipólito, Mariano y Fernando, sus hijos, lo traiciona a su propio vecino de nombre Ventura Landaeta. Mire, entre peruanos nos traicionamos. Y toda la familia capturada. Todo fue capturado. Y condenados a la muerte. Primero van a matar a quién? A la cacica de Acos. A Tomás Atito Condemaita. Lo golpean, puntapiés. Y Tomás Atito Condemaita murió desangrada. Y muere así Tomás Atito Condemaita, la cacica de Acos. Y luego, ¿quién continuaría? Los hijos de Miquela, Hipólito, Mariano y Fernando. Hipólito y Mariano le cortan la lengua, le sacan las uñas. Y a uno de ellos lo ahorcan y al otro de ellos lo fusilan. Mientras a Fernando, de 8 añitos, lo envían de América a España. Llegó a España y murió con enfermedades y ha escrito cartas.
Y mueren así los hijos de Miquela. Luego, ¿quién continuaría? Miquela. Miquela Bastidas, ¿qué más le quedaba? Profesor, se subió a la escalera y lo pusieron una cuerda en la garganta. Y los verdugos españoles patearon la escalera de modo que Miquela cayó con fuerza. Pero la cuerda no ajustaba bien la garganta, porque la garganta de Miquela era tipicunca. Era delgadito, pe mano. Y por eso no había ajustado bien y ella respiraba. Mano, decía, mano, hoy no hay otro español porque esta bebada no ajusta, un poquito más faltaba decir eso. Y por eso a Miquela lo golpean, lo patean puntapiés en su vientre, en su cara, en sus senos, mano. Y ella murió desangrada. Por eso aquí se ve que el papel fundamental que también lucharon las mujeres para lograr nuestra independencia, con todo respeto, chicas, ustedes también lucharon por la independencia. También lucharon por la independencia. Mano. Pero buenos tiempos, ¿no? Buenos tiempos. Mujeres. A las mujeres están son luchadoras ahora. Oye, ¿quién te da a comer desayuno miércoles? Tu mamita, mano. ¿Quién te paga tu academia? Tu mamita, miércoles. Como que nada, mano. Ellas también luchan, mano. Mujer. Ya, entonces, mano, entonces ahí está, por favor. Y luego mataron a Miquela, luego ¿quién continuaría? Pucha, a Tupac lo condenan a muerte por descuartizamiento por 4 caballos. De modo que Tupac quedó suspendido en el aire. Ah, perdón, el pony para la tercera prisión. Tupac quedó suspendido como una araña. Y los 4 caballos eran de raza pura, hermano. Y eran enormes caballos. Ahora tu caballo son enclenques miércoles. Pero los caballos de aquel entonces eran de raza pura, eran enormes. Y agarradazos, hermano. Y de modo que Tupac quedó suspendido en el aire, hermano. ¡Wow! Y los 4 caballos jalaban a los 4 lados. Este indio era fuerte. ¿Y el pony? El pony tan sufría miércoles. Agarrado así. Este indio era fuerte. Decía, no, ya. El pony cómo sufría. Porque también era musculoso, mano. Me hacen hablar huevazo. Oh, déjame dictar, miedo. Ya, mira. Ya. ¿Y lo han podido descorchar los caballos? No, mano. Lo bajaron, pucha, lo golpearon. Y con sus propias manos lo descuartizaron. Sus brazos, sus piernas. Como el pony no pudo. También. Lo enviaron. Y los pedazos de Tupac lo enviaron a las diferentes partes de los 4 suyos. Mira, mano. Y debido a ello, hay un autor de un hermoso poema que hizo sobre Tupac, de Alejandro Romualdo. Pucha, yo me recuerdo porque yo he declarado eso en mi colegio cuando era... Hace poco, miércoles. Decía, lo llenarán la pólvora en la boca, pero no podrán matarlo. Le quitarán sus sueños, pero no podrán matarlo. Lo dinamitarán, pero no podrán matar. Pucha, bacán era aquellos años, ¿no? Oye, es otro precio, miércoles. Pucha, de verdad era un hermoso. Aquellos años, las declamaciones eran ante el público. Pucha, era hermoso. Tenías que saber también de memoria, mano. Eran con gestos. ¡Fuah! 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 Bien. Ahora salen con su flaja en la mano, temblando, hacen las declamaciones, man. Aquellos años bien hermosos. Ya, así nació el hermoso poema sobre Tupac, ¿no? Ya, Tupac fue, muy bien, lo asesinan a toda la familia. Ahora, pregunta, ¿qué consecuencias trajo la rebelión de Tupac? Eso viene en el examen. A pura mano. Ya vamos. ¿Qué consecuencias trajo? Rápido. Al toque mano. 1. Se va a crear una audiencia más. Se crea la audiencia, porque Tupac quería que se creara una más, la audiencia del Cusco. Pero de nombre no era audiencia, era una verdadera intendencia. Y dijo, vamos a suprimir a quién. Ajá.
Vamos a desaparecer aquí. A los más odiados. Corregí a los corregimientos. Vamos a desaparecer los corregimientos. Y ahí en su reemplazo de los corregimientos, vamos a crear ¿qué? Vamos a crear las 8 intendencias. Las intendencias. ¿Cuántas intendencias? ¿Cuántas intendencias? ¿De verdad? 8. ¿Cuáles son? Ay, 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 muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay mucho ya, pero ahí vamos. ¿Cuántas intendencias? 8. ¿Cuáles son? Teta, Huancavelica, Huamanga, Cepela. Vamos. De las intendencias que nacieron. Departamento. Recuerden eso nomás. Ya. De las audiencias que nacieron. Países. De los corregimientos. Provincias. De los cabildos. De las intendencias. Departamentos. ¿Por qué nacieron las intendencias? Debido a la rebelión de... ¿Desapareciendo a quién? A los corregimientos. ¿Cuántas intendencias? 8. ¿Qué nacieron de las intendencias? Departamentos. Teta, Huancavelica, Huamanga, Cepela. Teta. T, Trujillo. Ta, Tarma. Huancavelica, Huamanga. C, Cusco. P, Puno. L, A, Arequipa. ¿Ves? Así nacen los departamentos debido a la rebelión de Túpac. Este es miércoles, ya hemos hecho eso miércoles. Semana pasada, virreinato. Ya, ahora, ¿qué más se va a prohibirse? Desde España Carlos III dijo, hostia, vamos a prohibir una lectura. Ajá. ¿Te va a prohibirse qué? Se prohíbe la lectura de qué? Se prohíbe la lectura de los comentarios reales de qué? Reales de los incas. ¿Obra de quién era esto? Inca Garcilaso de la Vega. Ahí está, muy bien. Y también se va a eliminar qué título tenía Túpac. Ajá, entonces también se suprime qué? Se suprime el título de caciques. Ya no hay caciques. Eliminado ese título. Suprimieron también por un año el cobre tributo. Suprimieron también por un año el trabajo forzado del indio en la mita minera. Hasta que se calme la rebelión. Nada más. Listo, mano. Ahí están las consecuencias, mano. Algunas. Pregunta, ¿la rebelión de Túpac había terminado? No, su primo. Estito vino 2 veces en exámenes. Y quiero que te lleves, mano. La rebelión todavía no terminó. Porque su primo hace una segunda etapa de rebelión. Ya la rebelión, la fase Aymara, la segunda etapa de rebelión, fase Aymara. ¿Ya? ¿Dónde? En el Alto Perú. ¿Ya? ¿Quién es su primo, pues? Su primo se llamaba Diego Cristóbal Túpac Amaru. ¿Qué pasó con él? Hoy, este señor era muy confiado. Los españoles lo invitaron a firmar la paz de Sicuani. Y asistió a firmar la paz. ¿Y qué pasó? Los españoles lo capturan. Y lo matan con tenazas calientes. Lo golpean, ¿no? ¿Qué son tenazas calientes? Con fierro caliente lo han azotado, hermano. Y eso te cocina y te desgarra. ¡Fla! Y así muere Diego Cristóbal Túpac Amaru. Túpac Katay. Este señor, antes de morir, dijo una frase. Hoy me matan, pero mañana volveré y seré millones. Ni para. Y hasta ahora estoy esperando ni nada. Ya, mira. Ya, cuando mataron a Diego Cristóbal, su primo, ¿la rebelión terminó? Julián Apaza lo apoyó, Pedro Vilcapaza lo apoyó, pero en el Túpac Katay, claro, en la fase Almayra, la del Alto Perú, Diego Cristóbal muere y la rebelión terminó. ¿Y por qué fracasa la rebelión de Túpac? Uno, no tomó el Cusco por falta de estrategia militar y también por armamentos, una traición de los criollos y los indios nobles, caciques, como Mateo Pumacaba, lo traicionan. Entre la rivalidad de Lupacas, también, man, das cuenta, y así fracasa la rebelión. Ya, si la rebelión de Juan Santos Atahualpa era multiétnica, la rebelión de Túpac Amaru, ¿qué característica tenía? Eso vino en el examen, por eso, ¿ven? Era antifeudalista, anticolonialista.
colonialista. Con esto te quiero decir que era separatista al final. A los inicios reformista, al final eres separatista. Al hincho manacho. Ya está, mano. Ahora, una vez que fracasó la rebelión de Tupac, el camino estaba libre para quiénes. A ver, hasta ahí habíamos llegado al seminario, ¿no? Es un tema enorme, hermano, este tema. A ver, el camino estaba libre para los que los traicionaron a Tupac. ¿Quiénes? Los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Españoles que habían nacido en América. Y ahí estos criollos, después de traicionar a Tupac, después de darle la espalda a Tupac, a su rebelión, ellos van a buscar la independencia, pero de acuerdo a sus propios intereses. Y estos criollos ni siquiera estaban unidos, estaban separados, miren, en dos. Criollos reformistas, criollos separatistas. Ahí vamos a ver, mira, vamos a ver acá. A ver, vamos. ¿Quiénes son los criollos reformistas? Chale, vale, con regla. La pizarrita es resbaloso. Ya, miren acá. A ver, vamos, amigo. Oh, ¿estás bien, no? Ya, miren acá. ¿Quién es reformista? ¿Quiénes son reformistas primero? Vamos. Ajá, vamos a ver. José Baquijano y Carrillo. Carrillo. Tenemos al otro. Hipólito. Ajá, muy bien. Hipólito Unanue. ¿Quién es el otro? Excelente. Toribio. ¿Toribio qué? Rodríguez de Mendoza. De Mendoza, mano. Toribio Rodríguez de Mendoza. Ahí está. Rodríguez de Mendoza. Vamos acá. ¿Y quiénes son los separatistas? Apúrate, mano. A ver, vamos. ¿Quiénes son? Viene, a ver, es... ¿Cómo se llama este? Juan Pablo, ¿no? Ajá. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Y ya, ¿quién es el otro? El venezolano. ¿Cuál capibara? Es Francisco de Miranda. ¿Y a quién es el otro? Es, muy bien, José, el Kun Agüero, Riva Agüero y Sánchez Boquete. Ahí está. ¿Y quién es el otro? Viene a ser José Faustino Sánchez Carrión. Mira, a ver, vamos a ver. Vamos a ver acá, mira, manos, rapidito. Ahí está. Estos son reformistas y estos son separatistas. Te pregunto, hijo, ¿qué decían los criollos reformistas y qué decían los separatistas? Ya, estos reformistas defendían a la corona española, no querían la independencia. Ellos decían, nosotros no queremos la independencia, solo queremos cambios cortos, cambios pasivos, solo reajustes en el aspecto económico y administrativo. Pero Perú y América, que sigan siendo colonia de España. Hoy estos defendían a la corona española. Y los separatistas decían, eran lo contrario, eran más radicales. Ellos decían, nosotros no queremos nada con España. Queremos la ruptura definitiva con España. Que siga la guerra, que siga las rebeliones, hasta lograr la independencia. ¿Te das cuenta? Estos estaban en contra de la corona española. Ellos defendían a la corona española y ellos en contra. Estos eran pasivos y estos eran activos, radicales, radicales. Economía ya se ha pasado, ¿no? Llamamos aquí. Ya, vamos, ¿quién es Juan Pablo Vizcarra Guzmán? Vamos, al toque. Claro, este es el conde de la Vista Florida, man.
Pero no te viene eso, sino él ha escrito un discurso. El elogio al virrey, ¿qué? Al virrey Agustín Jáuregui. Jáuregui. Ahí está, mano. Con este discurso, ¿qué dijo Carrillo? En uno de los auditorios de la San Marcos, ya con este discurso, elogio, criticó sobre la cruel matanza de quién? De toda la familia de Tupac Amaru. Ya, esto criticó con esto. ¿Y cuál era su sobrenombre? Lo llamaban Cefalio. ¿Por qué Cefalio? Porque escribió cartas con este seudónimo. Ya defendía la corona española este señor. Y criticó sobre la cruel matanza de toda la familia. Con este discurso, el elogio al virrey Jáuregui. Ya, Hipólito Unanue. Él es considerado padre de qué? Padre de la medicina peruana. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué padre de la medicina peruana? Porque fundó la Facultad de Medicina San Fernando, hoy la San Marcos. Claro, mano. Este es miércoles, hombre. Ya, ¿cuál era su chapa? Lo llamaban Ariosto o también lo llamaban Aristo. ¿Por qué? Porque escribía cartas, textos con este seudónimo. ¿Ah? Partero de la República también. Secretario del periódico El Mercurio peruano también. Ya, Toribio Ruiz de Mendoza. Le decían el bacón. El bacon peruano. Ya. Y este señor, lo que viene fue director. El director de una institución bien poderosa en Lima. El Convictorio Real de San Carlos. Ya, ¿por qué esta institución era poderosa? ¿Por qué esta institución era poderosa en Lima? Real San Carlos. Desde que de esta institución salía ideas liberales de la Ilustración. Eso quiere decir que Toribio de Mendoza fue el primero en recepcionar ¿qué? Las ideas de la Ilustración, liberales. Y por eso al señor, ¿cómo lo llamaron? Lo llamaron el maestro Rossi. ¿Cuál maestro Rossi? El maestro de los próceres. Ahí está, mano. Estos son reformistas. Y los separatistas, los más radicales, ahí está, mano. Vamos. Vamos con los más radicales. Ya, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, él es jesuita. ¿Qué pasó con los jesuitas? Fueron expulsados. Lo expulsaron, mano. ¿Y a dónde se va? A Italia, perdón, a Inglaterra. De Inglaterra pasó a Italia, de Italia pasó a Francia. ¿Y en Francia qué ha escrito? Profesor, en Francia ha escrito la carta. La carta a los españoles, ¿qué? A los españoles americanos. ¿Dónde lo ha escrito? A la miércoles. En Francia. ¿Y qué decía en esta carta? Te amo, decía. Nos vamos a encontrar en el parque. Dice, no, man. Sino, en esta carta, Guzmán hacía un análisis político, económico de España con sus colonias. Criticaba sobre el mal gobierno de España con sus colonias. Incitaba a los criollos separatistas radicales, le decía, sigan luchando hasta lograr la independencia y así tomaremos control de toda América. ¿Te das cuenta? Eso estaba escrito, mano, en esta carta. Y cuando él muere, antes de morir, ¿a quién le entrega su carta? A Miranda. ¿Y Miranda qué hace? Publica. Este señor publica ¿qué? Publica la carta. ¿La carta qué? A los españoles. Ya, publica la carta a los españoles americanos. ¿En cuántos idiomas? En tres. En tres, sí. Lo publica. Ya, a ver, man. Y Francisco Miranda es venezolano. Le decían el mártir, el soldado, el chamo, ¿no? Mano, es venezolano. Y él publica la carta. Listo, mano. Ya, José de la Riva Agüero. Él es el primer presidente del Perú no constitucional. El segundo también hay otro. Torre Tagle. Pero ¿quién es el primer presidente constitucional? José la mano. No olvides, Pero ¿cuál es la obra de José Riva de Agüero? Excelente. Las 28 causas para lograr la independencia de qué?
la independencia de América, el Perú y América. Ahí está, mano. Rivadagüero, listo. José Faustino Sánchez Carrión es enemigo de San Martín, porque San Martín quería implantar para el Perú monarquía constitucional. Era partidario de Bolívar, defendía la República Federativa Vitalicia de Bolívar, por eso era enemigo de San Martín. Y este señor lo llamaban el tribuno de la República y el solitario. ¿El solitario de qué? El solitario de Saya, 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 el gran Sayamán Gohan, profesor. Ya, y fue director de un periódico. Fue director del periódico ¿qué? ¿Cuál trome miércoles? Del periódico La Oveja, ¿no es esa? ¿La abeja qué? La Aragana, acá se escribo. ¿Cuál maya? La abeja republicana. Ahí está, mano. ¿Te das cuenta, mano? Ahí está. Reformistas y separatistas. Por favor, mano, manito. Ahora, hoy atrás. Mientras en América se desarrollaba el proyecto independista de los criollos reformistas y separatistas, ¿qué pasaba en España? ¿Qué pasó? Ya no era el rey Felipe V, tampoco Carlos III. ¿Quién era el rey? El rey ya era Carlos IV y Fernando VII. Y cuando estos dos reyes eran de España, un chatito invadió España. ¿Quién? Francia invade España. Ya Napoleón. ¿Y cómo lo invadió? Invadiendo. Pero ¿cómo lo invade? Ya, escucha. Es que Napoleón quería ser emperador de toda Europa, ¿sí o no? Y había ya sometido a muchos. Pero ¿a qué país no podía? A Inglaterra. Y por eso Napoleón dijo, hoy ¿cómo derroto a los ingleses miércoles? ¿Qué hago? Fácil, a los ingleses los derroto desarrollando el bloqueo. Bloqueo comercial, bloqueo continental. ¿Y en qué consiste el bloqueo comercial? Ningún puerto de Europa tiene que practicar comercio con Inglaterra. Inglaterra, que estaba pasando revolución industrial, la estaba pasando muy mal. Pero más tarde, alguien rompe este bloqueo. Alguien rompe este bloqueo. Lo rompe primero Suiza, luego lo rompe Portugal. Y Portugal comenzó a practicar comercio con Inglaterra. Y Francia y Napoleón se da cuenta y le dijo, allá, bicho, te cagaste, le voy a traer a Messi, te cagaste, le dijo. ¿Ya? Oye, Portugal, rompiste el bloqueo. Entonces te voy a invadir, pendejo, le dijo. Pero ¿cómo Napoleón va a invadir Portugal si no hay frontera entre Portugal y Francia? Entonces le va a pedir permiso al rey de España con un tratado, el tratado de Fontainebleau. Y con este tratado de Fontainebleau, hijo, Napoleón cruzaba por tierras españolas para invadir Portugal. Pero este chatito, cuando estaba en España, en vez de invadir Portugal, invadió España. ¿Y lo capturó a quién? A los reyes de España. Y los reyes de España, capturados, lo llevan a Bayona, Francia. Eso quiere decir que en España no hay rey. Crisis política. ¿Te das cuenta, mano? Crisis política. Ahora, escucha. Y luego, mientras eso ocurría, la población española estaba molesto por ver tropas españolas, pero tropas francesas en España. Y se desarrolla motín de Aranjuez. ¿Y en qué consiste? El motín de Aranjuez, el pueblo español protesta. Oye, Carlos IV, ¿cuándo nos vas a dar solución sobre esta invasión contra Napoleón? Eso es motín de Aranjuez, como una protesta allí. Y luego se desarrolla la farsa de Bayona, que es juego de coronas. Claro, la población entera le va a decir, oye, Carlos IV, no me das solución nada con Napoleón, mejor entrégale tu corona a tu hijo, Fernando VII. Y lo entregó. Ahora, ¿quién es el rey de España? España. Fernando VII. Y Napoleón se entera y lo amenazó. Oiga, antes que te saque el ancho Fernando VII, devuélvele tu corona a tu padre. Ahora, ¿quién es el rey de España? Carlos IV. Mira, esto es juego de coronas, farsa de Bayona. Pero Napoleón ya no confiaba en Carlos IV y le dijo, oye, Carlos IV, entrega tu corona a mi hermano. ¿Y quién era el hermano de Napoleón? José Bonaparte. Y asume con el nombre de José primero. Y su chapa era Pepe Botellas. ¿Y por qué Pepe Botellas? Es que bajó el precio del alcohol en España.
Y este es que también chupaba hasta que el perro le achique. También. Ya mira, ahí está. Entonces, mientras eso ocurría, fácil, mano. Esto quiero que me entiendan, esto viene. Escuchen, ¿eh? Mira, escuchen, ¿eh? Ya, esto quiere decir que en España no hay rey. Y si no hay rey en España, se van a formarse juntas de gobierno. Se forman juntas de gobierno. Y de estas juntas de gobierno se van a formarse en las cortes de Cádiz. ¿Y qué son las cortes de Cádiz? Jangra Taya, Jangra Cuchi Uma. ¿Qué son las cortes de Cádiz? Es la primera constitución liberal de quién? Jangra Taya. Liberal es de España. ¿De qué año? 1812. Ya, profesor, vamos a decirlo, mano. Y profesor, con esta Constitución Liberal de 1812, la Pepa, España, deja de ser ¿qué? ¿Te recuerdas o no? Este es miércoles. Deja de ser Moab y se vuelve Moco. ¿Qué es Moab? ¿Qué es Moco? ¿Y ya en qué consiste monarquía absolutista? El rey tiene todos los... ¿Y Moco, monarquía constitucional, qué es? El rey ya no tiene poder, división de poderes. Ya, nuevamente repito, ¿eh? Listo, vamos acá. Cuando Napoleón invade España, captura al rey de España. Y eso quiere decir que en España no hay rey. Y si no hay rey, ¿qué se forma en España? Juntas de gobierno. ¿Y estas juntas qué se vuelven? Cortes de Cádiz. ¿Y qué son las Cortes de Cádiz? Primera Constitución Liberal de España, ¿de qué año? 1812. Y con esta Constitución, España deja de ser monarquía absolutista y se vuelve constitucional. O sea, el rey ya no tiene poderes. Por eso te pregunto, ¿cuál es el decreto más importante establecido por esta Constitución o las Cortes de Cádiz? ¿Cuál Corte de Cádiz, miércoles? ¿Qué estaba escrito en esta Constitución, Corte de Cádiz? 1. ¿Se limita a qué? Claro, este es el decreto más importante. Se limita el poder de quién? Del rey. O sea, el rey ya no tiene, limita el poder del rey. El rey ya no tiene poder. Otro, ¿qué más? Esta Constitución establece libertad de qué? Libertad de pensamiento y prensa, ¿no? Ahí está, mano. ¿Qué más? Claro, pensamiento. Y también se va a eliminar la Santa. ¿Elimina qué? Elimina la Santa Inquisición. Llamar con data, ya estaría este. Inquisición. Ahí está, mano. Y a mano, ahí está. No olvides, ¿eh? Ahí está. Elimina la Santa Inquisición. Ahí está. Y también se suprime el cobro de tributo indígena. Se suprime la mitad minera. ¿Te das cuenta, mano? Ya, mientras en España se desarrollaba estas juntas de gobierno, la Constitución, ¿qué pasaba en América? En América se formaron juntas de gobierno también. La Junta de Gobierno de Caracas, Venezuela. La Junta de Gobierno de Santa Fe, Colombia, Bogotá. La Junta de Gobierno de Quito, Ecuador. La Junta de Gobierno de Chuqui, Cano, Chupizápa, en Bolivia. La Junta de Gobierno de La Paz, en Bolivia. La Junta de Gobierno de Buenos Aires, Argentina. La Junta de Gobierno de Chile. Pregunta, ¿cuántas juntas se formaron en América debido a que capturaron a los reyes de España? ¿Cuántas? 7. Caracas, Santa Fe, Quito, Chuquisaca, La Paz, Chile y Buenos Aires. Y la pregunta es, ¿para qué se formaron estas juntas de gobierno en América? Para defender los derechos del rey de España mientras estaban capturados en manos de Napoleón. Pero estos señores, entre comillas, eran fieles a la corona española. Porque estas juntas de gobierno ya eran reformistas o separatistas. Separatistas. Lo habían engañado al rey. Vamos a defender tus derechos mientras estás capturados en manos de Napoleón. Pero ya quieren la independencia. Pregunta para ti. Aquí en el Perú, ¿por qué no se formó junta de gobierno alguna? Claro, es que en el Perú estaba concentrado mayormente ¿quién? El ejército español bien poderoso. Era la matriz en Sudamérica. Si había rebelión, digamos, en Charcas, pucha, venía desde acá, plof, lo sofocaba en una. Por eso aquí estaba bien concentrado el ejército español, bien poderoso, dirigidos por un virrey, que era recontra fiel a la corona española. Era Fernando de
Abascal. Este sofocaba todo intento de rebelión en el Perú. Bien fiel a la corona española. Ya, ahora escucha. Entonces, estas Cortes de Cádiz, la Constitución también llegó a América y favoreció a ustedes, los indígenas, porque se suprimió el cobro de tributo, se suprimió el trabajo forzado en la mitad minera, desaparece la Santa Inquisición. Entonces, ¿a quién más favoreció? Pero la Constitución. Al Perú, al virreinato del Perú. ¿Pero quién no obedecía esto? El virrey recontrafiel, ¿quién es? Abascal, rechazaba todo esto. Y esto, debido a esto, provoca otras pequeñas rebeliones en el Perú, en provincias del siglo XIX. Pero estas rebeliones del siglo XIX en provincias del Perú van a durar corto tiempo, mano. Cortísimo. Por ejemplo, apura. Mira el año, 1811. Seguidito nomás, 1812, 1813, 1814 a 1815. Mira, ¿quién se revela? Vamos. Aquí, lugar, en Tacna. ¿Quién se revela? José Antonio Francisco de Cela. ¿Quién lo apoyó? El que lo apoyó es este señor Toribio, Rosa Toribio Ara, y también hay otro, Miguel Copaja también. Miguel Copaja también lo apoyó. ¿Y qué pasó en Tacna? Aquí se desarrolló el primer grito de ¿qué? El primer grito de Tacna, o también tiene otro nombre. Primer grito de independencia. Con ese nombre también te viene, hermano. Ya, ¿qué pasó con la rebelión de Cela? Fracasó, solo duró 5 días. A Cela lo capturan y lo meten a la cárcel en Panamá y Cela muere con escorbuto en Panamá. Ya, fracasa la rebelión. Ya, un año más tarde, 1912, ¿dónde? En Huánuco esta rebelión. En Huánuco. ¿Quién, profesor? Juan José Crespo. Crespo y Castillo. Ya, ¿quién la apoyó? Alcaldes indios, eso están viendo en el examen. Ya, hay varios, no solo son 4. Panao, Pillao, Sillao. ¿Cuál Sillao miércoles? Acomayo, Panatagua, otros Santa María del Valle, Acomayo, Pillao. Hay varios. Estos son alcaldes de estos pueblos, alcaldes indios, armados con guaracas, palos y piedras, apoyaron a Crespo y Castillo en la rebelión en Huánuco. ¿Pero qué pasó? Escucha, fracasa su rebelión y lo capturan a Crespo y Castillo y lo ahorcan. Listo. Un año más tarde, 1913, ¿en dónde? En Tacna también. ¿Quién se revela? Viene a ser Enrique ¿qué? Enrique Pallardelli. ¿Y a quién le dio la mano? Ya. Lo apoya Manuel Calderón. ¿Calderón de qué? De la Barca. ¿Y a cómo te recuerdas? Cuando tú comes pallar en la noche, ¿qué botas? Calderón. Ya está, mano. Facilito recordarlo. Ya, ¿qué pasó en Tacna? 1813. Segundo grito de qué? Segundo grito de Tacna, o otro nombre, de independencia. No olvides, mano. Pero la rebelión fracasó. ¿Y qué pasó con Enrique Pallardelli? Lo fusilan, mano. Lo fusilan. Ya, pero ¿cuál es la rebelión del siglo XIX que más promesas traía? La del Cusco. En el Cusco, 14 al 15. ¿Quién se revela? Los hermanos ¿qué? Los hermanos Angulo. ¿Cuántos hermanos eran? Vamos. Eran 4 en sí, pero 3 se revelan. Es Mariano Angulo, Vicente Angulo y José Angulo. ¿Quién lo apoyó? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas quién traicionó a Tupac Amaru? El cacique de Chincheros. Mira, ahora se reivindicaba recién. Mateo Pumacahua. ¿Cuántas veces viene en examen este cuadrito de acá? Ya, por favor. Ahora, Mateo Pumacahua se reivindicaba, pero esta rebelión del Cusco se expandió a ¿cuántas regiones? A pura mano. Chale, vale, mano. Listo, mano. A pura mano. Ya, se revela, vamos, al toque. Vamos. ¿Dónde? Se expande hasta Huamanga.
hasta Puno, Alto Perú y Arequipa. Estito como 5 veces vino en examen de admisión, mano. Tengan cuidado este cuadrito de acá, por favor, te voy diciendo. Ya, vamos. En Huamanga, ¿quién se revela, mano? ¿Quién se revela en Huamanga? Apura. Se revela Mariano. ¿Mariano qué? Mariano Pendavis, ¿no es? Angulo. Ya, apoyado por Béjar. Por Béjar Delgadillo. Por Béjar Delgadillo. Ahí está. ¿Y qué pasó esta rebelión? En Huamanga ellos son vencidos en la batalla de Matará y Huanta. Incluso en Huamanga se reveló una mujer que vendía carne en Santa Clara. Ventura Jalamaki. Jalamaki se revela acá. Ella se reveló en la plaza de armas de Huamanga. Es ahí donde lo capturan y lo fusilan ahí. Aventura Jalamaki. Munibe, ¿no? Ahí está. En Puno se revela un cura. José Pinelo. Ya, José Pinelo y también hay otro más, era Ildefonso Muñecas, el sacerdote. Pero ¿qué pasa? Juan Ramírez el español derrota y sofoca esta rebelión en Puno, fracasó. Pero la que más te viene es en Arequipa. En Arequipa, ¿quién se revela? Mateo Pumacahua con Vicente Angulo. Ya, profe. ¿Y qué pasó? En la rebelión en Arequipa, ellos vencen a los españoles en la batalla de Apacheta. Pero más tarde van a ser derrotados ¿en qué batalla? A pura mano. Pura. Jangrataya. Van a ser derrotados en la batalla de Humachiri. Y en la batalla de Humachiri capturan a un poeta mártir. Ajá. Y por eso en Arequipa, en Humachiri, ¿quién muere? Claro, muere Mariano, ¿qué? Pendavis, Mariano Melgar, el poeta mártir, el que escribía qué, pe? Y Arabispe, mano. Vuelve, Palomita, vuelve a tu dulce nido. Para. Él estaba enamorado de Silvia, pe. ¿En literatura han hablado esto o no? ¿Cómo que no? Apúrate, mano. Por favor. A ver, vamos. Escucha acá, mano. Ahí está. Lo fusilan a Mariano Melgar, el poeta mártir. Ya, ahora, para terminar. Mientras ocurría esto, mano, en provincia del Perú, ¿qué pasaba en Europa? Hoy en Europa, Napoleón ha sido derrotado en la batalla de Waterloo y lo ponen en una isla en la cárcel. En Elba primero. Y este chatito era astuto y escapó de la cárcel de Elba y regresó a Francia. Y en Francia se desarrolla el gobierno de los 100 días. Ya, y mientras gobernaba 100 días él, liberó a qué rey de España. ¿Cuál Carlos Miércoles? A Fernando. ¿Cuál Felipe? Fernando VII. Lo libera con el Tratado de Valencia. Y con este Tratado de Valencia, Fernando VII regresa a España. Ya, si regresa a España, juega con esto nomás, mano, juega con esto lo que hemos hecho. Juega con esto, ya te dije. Juega con esto, mano, lo que ya te dije. Es jugar acá nomás. Ya, si tú fueras Fernando VII, regresa a España. Cuando Fernando VII regresa a España, se da cuenta que ya no tenía poder. ¿Por qué? Porque en España ya no era, sino monarquía constitucional. Ya, si tú fueras Fernando VII, ¿qué harías? Trataría de recuperar ¿qué? Tus poderes. O sea, trata de restablecer en España. ¿Cuál? Monarquía absolutista. ¿Y qué vas a hacer? Perseguir a estas cortes de Cádiz, a todos los liberales. Mientras él perseguía y trataba de restablecer su monarquía absolutista en España, ¿qué pasaba? Fernando VII envió un decreto desde España a Abascal. ¿Y qué decía? ¿Quién lo engañó en América? Las juntas de gobierno. Habían dicho, somos fieles, pero eran separatistas. Eso se da cuenta Fernando VII y envió un decreto a Abascal para destrozar estas juntas de gobierno. ¿Y dónde no se había formado junta de gobierno? Perú. ¿Por qué? Aquí estaba bien poderoso el ejército español. Por eso Abascal agarró su ejército español y partió a Caracas, Venezuela. ¡Ploj! Lo destrozó. Pasó a Santa Fe. ¡Ploj! Pasó a Chuquisaca. ¡Tum! Pasó a La Paz. ¡Tum!
pasó a Chile. Hoy este huevón se crea Terminator, hermano. ¿Y cuál es la única que aguantó? Buenos Aires. ¿Por qué, mano? Cangrataña. ¿Ah? ¿Por qué Buenos Aires aguantó, mano? ¿Por qué aguantó Buenos Aires? Porque aquí a esta, mano, esta había, la cordillera de los Andes, era difícil de cruzar. Y además, Buenos Aires estaba bien organizado. Y como acá, como Buenos Aires no fue derrotado por Abascal, de aquí alguien va a dirigir la corriente libertadora del sur, mano. Don José de San Martín. ¿Y con San Martín qué empieza? La corriente libertadora del sur. ¿Con Bolívar? Corriente libertadora del norte. ¿Lo hago o no lo hago? Pero resumido. Mano, rápido se va, rapidito la hora. Mano. ¿Lo hablo no me no? No, mano. Es un tema enorme, mano. Ya, pero vamos a hacer un resumencito. Ya, listo. Ay, silencio, pendejo. Mira, ya. Entonces va a desarrollar las corrientes libertadoras. Ya lo vamos a escribir nomás algunas partecitas. Es enorme este tema, mano. Para hacer república la siguiente. Entonces se va a desarrollarse las... ¿Qué cosa? La corriente. ¿La corriente qué? Corriente libertadora ¿de qué? Del sur, ¿sí? Y la corriente libertadora del norte. A ver, vamos a hacer la corriente libertadora ¿de qué? Del norte, mano. ¿Por qué nomás lo vamos a poner así? Ya, listo. Vamos, puntos claves. Al toque. En la corriente libertadora del sur, ¿quién lo dirige? San Martín. Ya, él independizó antes de llegar al Perú 2 países. Con la batalla de San Lorenzo, Argentina. Con la batalla de Maipú, Chile. Listo. Y aquí se desarrolla, con San Martín se desarrolla en Pisco, la primera bandera del Perú. El escudo de armas, su primer cuartel general. Luego se desarrolló la conferencia de Miraflores. Fracasó esa conferencia. Luego, debido a ese fracaso de conferencia, 18 jefes realistas, entre ellos José de la Serna, golpe de estado al virrey Pezuela, llamado el motín de Asnapuquio. Y luego San Martín ingresa a Lima. El 15 de julio hace la declaración. Y el sábado 28 de julio hace la proclamación. ¿Cuáles son las célebres frases de San Martín? Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la justicia que Dios manda. ¡Viva la libertad! ¡Viva, ¡viva la independencia! ¡Viva, ¡viva el Perú! ¡Viva! Así gritaban los indígenas en la plaza. Luego a San Martín le daban un título, protectorado, y hace obras. Crea la Biblioteca Nacional, la Librería de Dientes Libres, el Orden del Sol, ahí está. Y San Martín se encuentra con Bolívar en la entrevista de Guayaquil. ¿Y qué tipo de gobierno quería San Martín? Moco, monarquía constitucional. ¿Y qué tipo de gobierno quería Bolívar? República. Y la entrevista de Guayaquil ha sido un fracaso. Y debido a ese fracaso, San Martín abandona el Perú. ¿Y quién viene por el norte? Bolívar. ¿Qué dirigía? La corriente libertadora del norte. Entonces se va a desarrollarse, lo va a dirigir Simón Bolívar, mano. Ahí está, mano. Y en la corriente libertadora del norte se desarrolla 2 batallazas bien famosas con el cual vamos a lograr nuestra independencia. La batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824. ¿Ganamos o perdimos? Ganamos. ¿Y con qué logramos nuestra verdadera independencia? En las pampas de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, donde el último virrey, la Serna, es derrotado. Y con eso logramos nuestra verdadera independencia. Luego Bolívar quiso unir a todos los países que habían independizado San Martín y Bolívar en un solo confederación. Confederación hispanoamericana. No asistió Chile, Argentina, no quería. Y luego fracasó eso y luego hizo otra, Federación de los Andes. Y ya no quería Perú, tampoco Bolivia. Y Bolívar se molestó, abandona el Perú. Abandona el Perú y se lleva a nuestro territorio de acasito. Guayaquil lo incorporó a Gran Colombia. Y la Gran Colombia era Ecuador, Colombia y Venezuela. Y Guayaquil fue incorporado a la Gran Colombia y se vuelve enemigo Bolívar del Perú. Y si ya no está Bolívar en el Perú, el Congreso elige al primer presidente constituyente. Lamar. Y Lamar se
Gran Colombia de Simón Bolívar por tierras. Guayaquil, Tumbes, Jaén y Maynas. Y así empieza el primer militarismo, o sea, presidentes, mano. Gualguá, miércoles. Es fácil, mano. Chicos, shh, el seminario de mañana. Corrientes va a ser a detalle. Asistan, por favor, están invitados. Pero están viniendo un poquito nomás. El resto, ¿por qué no pueden? Esto viene bastante, chicos. ¿Eh? Muy bien, chicos. Entonces, aprovechen lo corto que de su recreo. Que Dios les bendiga. Nos vemos.